Hola, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a, a este curso metafísico de la Biblia. Continuamos el día de hoy hablando, vamos a conversar un poco acerca del Templo de Jerusalén. Hemos venido viendo pues los distintos tipos de estados de conciencia que en la Biblia pues se menciona. Y el día de hoy vamos a platicar acerca del Templo de Jerusalén. Eh, Mi nombre es Eddie y vamos a empezar. El Templo de Jerusalén. Para poder comprender toda esta interpretación bíblica, pues ha sido necesario poder leer el texto del libro de Biblia de Don Rubén Cedeño. Entonces, pues hemos analizado, hemos tomado ideas hasta llegar a una interpretación acorde a las situaciones que hemos estado viviendo diariamente, lo que estamos viviendo, según el estado de conciencia que hemos podido percibir. Si nos hemos familiarizado con una, pues es porque esa interpretación pues nos queda, no es que nos quede, sino que nos puede dar un poco de luz para poder salir de esa situación, poder ver qué hicieron estos personajes bíblicos, qué hicieron a través de las situaciones. Hemos visto que en la mayoría de casos, pues es una lucha constante, tanto a nivel externo como a nivel interno, para poder alcanzar la espiritualidad o espiritualizarse o espiritualizarnos en el sentido de poder transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y nuestra forma de proceder. Entonces hemos visto que prácticamente pues, eh, se relaciona mucho con lo que hizo Moisés de poder sacar al pueblo de esa esclavitud. Pues nosotros ya hemos interpretado eso como sacar o dejar ese materialismo, dejar la personalidad, dejar todas esas cosas que de alguna forma nos atan a seguir esclavizados, no a la materia, sino que a ciertos aspectos que nos hacen mal o que nos hacen pasar malos ratos que nos pueden llegar que pueden llegar a tener o nos puede perjudicar en el sentido de no sentirnos bien. Entonces vamos a leer un poco acerca del Templo de Jerusalén para poder analizarlo y pues poder llegar a una interpretación. Un templo es un lugar considerado sagrado por una religión o creencia donde se supone que se puede orar, meditar o hacer contacto con la divinidad. La envoltura física es el templo del Dios viviente. Dentro de cada ser humano hay que tener claro algo muy importante que le comunicó el Maestro Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob con respecto a los templos. A Dios se le adora en espíritu y verdad. Y respecto al templo de Jerusalén afirmó, no quedará piedra sobre piedra. Dice el segundo de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. No te harás imagen ninguna semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Entonces, prácticamente, pues lo que nos da a entender este texto es de que a pesar de que nosotros hemos querido, pues, poder analizar, darle una forma a Dios, darle una forma a la divinidad, darle una forma a toda la espiritualidad, darle forma al sentido de cómo poder nosotros poder decir, bueno, ahí está Dios, pero todo ha sido a través de la forma. O sea, a través de la forma o la interpretación que le ha dado a alguien más. Pero lo interesante de poder estudiar la Biblia o los aspectos metafísicos de la Biblia es de que tienen aspectos o interpretaciones o se puede leer entre líneas
la sabiduría. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden interpretar a través de símbolos. Entonces, esos son los símbolos que nos dan a nosotros como el norte para poder interpretar las, o los símbolos nos ayudan de alguna forma para reconocer eso que nosotros llamamos Dios, o todas las cosas espirituales pues tienen símbolos para que nosotros lo podamos entender. Y eso lo vamos a ir explicando poco a poco en el transcurso de esta plática. Vamos a continuar acá. Pero no todo el mundo tiene el progreso espiritual necesario para percibir a Dios en espíritu y en verdad. Y para no hacerse imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. La gente necesita ver y tocar porque si no se queda en el limbo mental. Si a mí me preguntan, por ejemplo, cómo es Dios sin tener alguna, algún conocimiento previo, sin haberlo visto, o para podernos bajar un poco más. Si a mí me preguntan cómo es un átomo sin antes poder verlo, sin antes poder tocarlo, puedo empezar a dibujar, puedo empezar a decir que es de tal forma, puedo empezar a analizarlo, a racionalizar esa idea, darle una forma, pero la forma no es lo que se quiere decir. Entonces, por eso es de que en esta ocasión, pues estamos viendo que son símbolos porque nosotros necesitamos, nuestra mente necesita poder ver y poder tocar para poderse hacer una idea de lo que está viendo. Entonces, cuando nosotros decimos Dios, entonces nuestra mente empieza a analizarlo, a pensarlo. Entonces, por eso es de que se necesita una imagen. O sea, no es una imagen como lo hemos visto en el transcurso de todos estos años, sino que son símbolos. Entonces, acá vamos a ver cómo se realiza todo eso, o cómo está simbolizado en la religión o en las religiones, o cómo lo han simbolizado las religiones, para que todos nosotros pues, tengamos una idea de eso que nosotros llamamos Dios. Vamos a continuar acá. Entonces, como le pasó a Moisés cuando subió al monte a traer las tablas de los mandamientos, pues cuando él regresó, pues ya se habían hecho una imagen del Dios pagano que ellos prácticamente pues lo hicieron un becerro de oro, porque a ellos les hacía falta ver y tocar. Entonces, a raíz de esa necesidad que este pueblo tuvo, entonces empezó a adorar imágenes. Vamos a continuar acá. En la enseñanza interna metafísica no se destila ni se promueve la construcción y el uso de templos, pero tampoco hay oposición a ello porque se comprende la función que cumplen. Entonces los templos de alguna forma cumplen un objetivo, cumplen un propósito, y el propósito es que nosotros podamos entender toda esta simbología, todas estas interpretaciones para poder decir, oh, sí, eso es, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es el poder hacer todas esas cuestiones que conlleva tener un templo. Vamos a continuar acá para compartir la pantalla. La necesidad mental del ser humano de percibir de forma concreta a la divinidad ha hecho que en la enseñanza interna metafísica se adopte la lámina de la presencia yo soy. Entonces vemos acá la lámina de la presencia yo soy, que fue elaborada por don Rubén Cedeño. Entonces acá podemos ver la divinidad o la presencia yo soy, hasta acá que vemos que tiene la llama en el entrecejo, seguido por el Cristo interno, y abajo está la personalidad. Entonces, de esta forma nosotros podemos entender por correspondencia, cómo es nuestro, no, la, la,
nuestro cuerpo, por llamarlo así, nuestra, nuestro cuerpo espiritual, o sea, para poder entender toda esa simbología. Entonces fue necesario poder elaborar esta lámina y a nosotros nos sirve para poder decir, o para poder mentalizar, visualizar cómo es de que todo esto se corresponde. Y entonces de igual forma sucedió cuando se empezaron a hacer los primeros templos. Vamos a continuar acá. Los primeros cristianos no tenían templos ni altares destinados al culto de imágenes o a sacrificios. Tampoco cirios, incienso, agua bendita ni ritos. Todo eso vino después con el tiempo a causa de la necesidad de la gente de ver y tocar. Entonces, todo eso fue elaborado, pero no fue elaborado digamos, no fue elaborado así por así, no fue elaborado de alguna forma, eh, digamos, irresponsable o de otra forma que no tuviera pues nada que ver en el sentido de no poder transmitir lo que se quería hacer. Entonces, cuando empezaron los primeros cristianos a elaborar los templos, pues empezaron con estos símbolos. Y el primero fue el tabernáculo en el desierto. Fue la primera manifestación de lo que se puede llamar un templo, tanto para los judíos como luego para los cristianos, que antecedió al templo de Salomón. El principal objetivo del tabernáculo en el desierto era proteger y darle sitio a la arca de la alianza. Se trataba de un templo ambulante, una especie de carpa que el pueblo de Israel establecía donde acampaba con Moisés después que huyeron a Egipto. Entonces, como hemos visto, pues todo esto fue elaborado por la necesidad de poder ver y tocar. Entonces vamos a continuar acá compartiendo la pantalla. Entonces podemos ver acá un poco la similitud de la lámina de la presencia con todos estos símbolos también que fueron elaborados por los primeros cristianos. El tabernáculo en el desierto se levanta según las instrucciones muy específicas y completas que Dios le había dado a Moisés. Es una representación del mundo interno de Dios, tanto en el ser humano como Dios inmanente, como en el cosmos y en el cosmos como Dios trascendente. Todo lo referente al tabernáculo en el desierto, como su ubicación y demás detalles, es simbólico y permite entender la morada de Dios en su gloria. Entonces, como nos explica acá en el texto, don Rubén Cedeño, pues es una representación del mundo interno. Entonces, para poder representar el mundo interno, pues era necesario poder tener todos estos símbolos. Entonces, en nuestro caso, pues es y, eh, poder comprender esos símbolos, poder analizar esos símbolos para poder comprender nuestro mundo interno, o sea, nuestra espiritualidad, como lo mencionaba anteriormente. Vamos a continuar acá leyendo un poco. Dice, el tabernáculo en el desierto representa el ser humano en el desierto de la vida. Entonces, incluso cuando el tabernáculo está en el desierto, pues posee una simbología, y la simbología es que está en el desierto, y en el desierto, pues prácticamente estar en el desierto es estar sin nada. Entonces acá, pues estar sin amor, sin voluntad, sin deseos, sin verdad, prácticamente sin nada, o sea, es carecer de todo. Entonces, por eso es de que se dio la necesidad de tener un templo y de tener de esa de comprender este mundo interno a través de un templo. Vamos a continuar acá. Vamos a compartir un poco la pantalla para poder. Entonces, como vemos acá, pues ya es el templo de Jerusalén, que fue una evolución del tabernáculo en el desierto.
y simboliza pues el centro del mundo interior, de lo que venimos platicando anteriormente. Entonces se puede ver la similitud por ley de correspondencia, como es arriba es abajo. Entonces se puede ver acá cómo es el mundo interno, eh, y también podemos ver cómo es el mundo interno, tanto en el cosmos como el mundo interno en nuestro ser, o en cada uno de nosotros. Emmett Fox explica, el templo de Salomón representa el alma regenerada, la conciencia espiritual que se construye en una roca. Y representa el alma regenerada porque es prácticamente el mundo interior. Entonces, estar en el templo, pues es prácticamente, pues, estar venerando, adorando todos esos aspectos de Dios, todo lo que corresponde a Dios, prácticamente, pues es poseerlo todo. Vamos a continuar acá. Aquí, como podemos ver, también es una pintura que prácticamente simboliza todo lo que está en este texto. Entonces, el arca de la alianza representa la divina presencia de Dios con toda su protección y poder. Entonces, en esta obra, pues podemos ver cómo esta interpretación, pues prácticamente es bien acertada. También es bien comprensible para nosotros cómo eh, representa el arca de la alianza la divina presencia de Dios. Entonces podemos ver cómo esta luz desciende hacia al arca de la alianza. Era un campo de fuerza poderosísimo, un recipiente sagrado hecho de madera de acacia forrada en oro puro, que en su interior contenía las tablas originales de la ley de Moisés, maná del cielo y la vara de Aarón. Entonces todo esto pues es una simbología eh, del Cristo interior. Entonces podemos ver acá cómo el arca de la alianza representa al Cristo y podemos ver cómo es, acá está la, la presencia de Dios, y eso pues prácticamente pues es lo que a nosotros nos da una idea de nuestro mundo interior. Cuando el pueblo de Israel, comandado por Josué, atravesó el río Jordán para entrar a la tierra prometida, el arca de la alianza detuvo la corriente del río y pudieron atravesarlo. Entonces, como vimos anteriormente, pues el arca de la alianza pues representa al Cristo, y pues el Cristo, pues como nosotros sabemos, pues es es el que está, eh, por ocupar esa palabra, conectado, conectado a la presencia de Dios. El que verdaderamente posee el arca de la alianza en su interior tiene la real conexión con su divinidad. Es por eso que prácticamente, pues, el, esta arca, pues, simboliza el poder, porque es el Cristo en nosotros. Entonces, como podemos ver también, pues, el Cristo en nosotros es todo el poder, es todo, prácticamente es lo que nosotros venimos a desarrollar o a desenvolver como parte también de nuestro plan divino de perfección. Perdón. Vamos a continuar acá. En el microcosmos dentro del ser humano, el Sancta Sanctorum simboliza la cabeza, donde radica la conciencia del ser, representada por la glándula pineal, que es el arca de la alianza. Aquí vemos otra representación que es para nosotros, pues nos hace fácil ver, comprenderla, analizarla y poder ver ese mundo interior a través de los símbolos. El menorá. La palabra menorá quiere decir lámpara. Entonces acá podemos ver el menorá, que representa la luz,
Y como nosotros sabemos, pues la luz de Dios se compone también de los 7 rayos o los 7 aspectos de Dios, que también es una de las cosas que nosotros venimos a desenvolver en esta encarnación para que se manifieste en nuestra vida. Cada brazo iluminado de la menorá es uno de los 7 rayos y también uno de los 7 de, días de la creación. En la Biblia se hace referencia al número 7 porque es sagrado. 7 son los planetas sagrados, 7 las etapas que el humano evoluciona, 7 las notas musicales, 7 colores del arco iris. Dios es luz y al descomponerse, esta deja ver los 7 rayos. Entonces, como podemos ver, todo este simbolismo que está en el templo de Jerusalén prácticamente es lo que nosotros estamos estudiando en la metafísica, en esta enseñanza interna, prácticamente la divina presencia de Dios, el Cristo, los 7 rayos, los 7 aspectos de Dios. Entonces es bien interesante cómo se usaba toda esta simbología y todavía se sigue usando, que nos hace comprender o nos hace ver de una forma más sencilla, más fácil para nuestra comprensión. Vamos a continuar acá compartiendo la pantalla que nos ha servido para poder analizar este texto. El patio interior del templo. El patio interior del templo de Jerusalén representa la personalidad. Hasta ahí podía entrar el pueblo. Entonces, como vimos nosotros en la lámina de la enseñanza interna, pues está la presencia de Dios, yo soy. Luego está el Cristo interno y está la personalidad. Entonces, ese es el mundo interior y está también representada eh, en el Templo de Jerusalén. Hoy en día, para la Iglesia Católica, esta es la nave central de las iglesias donde se ubica la feligresía y para la metafísica la participación grupal. Vamos a continuar acá, el altar de sacrificio. Antes de entrar al lugar más santo donde habita la divina presencia de Dios, es necesario volver cenizas todo lo negativo, maldades, ignorancias, desamores, impurezas, enfermedades, agresividades y rencores. Todo lo animal en uno, por eso era necesario sacrificar animales en el holocausto antes de entrar en el templo. Entonces, podemos ver también que en la personalidad, en la lámina del yo soy, pues está la llama violeta. Entonces ahí es donde nosotros consumimos, eliminamos todas esas maldades, ignorancias, desamores, agresividades, enfermedades, todas esas cuestiones negativas. Entonces nosotros lo llevamos ya en la metafísica o en la enseñanza interna a que se consuma y se disuelva a través de la llama violeta, que eso pues, prácticamente vamos a poderlo platicar más adelante, pero que también este simbolismo pues está representado de esta forma y que nosotros pues aún en estos días pues no ha cambiado casi nada. Vamos a continuar acá. La puerta dorada. En la actualidad la puerta dorada está cerrada porque como es arriba es abajo. El ser humano tiene cerrado el conducto de comunicación con Dios a causa de sus acciones negativas. Pero poco a poco este conducto se va abriendo, reconstruyendo internamente el templo de Salomón. Jerusalén es una ciudad que existe solamente por la gracia de Dios y para ella. Vamos a continuar acá, compartiendo un poco la pantalla también. Cuando el sacerdocio del templo de Jerusalén se corrompió, el poder del arca de la alianza, de los pectorales del juicio, de los sacerdotes y las bendiciones se debilitó. Así se debilitan templos, religiones, gobiernos, economías, instituciones.
En otros asuntos, los romanos comenzaron a realizar sacrificios paganos, desviaron el tesoro del templo y lo incendiaron. El fuego siempre aparece como gran purificador. Ya Jesús había predicho la destrucción del templo de Jerusalén cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra. Entonces, como vimos, pues prácticamente a eso se refería cuando el templo de Jerusalén, a través de todos sus símbolos, como nosotros también lo podemos ver en nuestro mundo interno en la actualidad, como la lámina de la presencia de Dios, yo soy, pues nos ayuda también a comprender el mundo interno, por decirlo así, cómo estamos, cuáles son los componentes, por decirlo de una forma, de nuestro ser. Entonces, vemos la personalidad. Primero está la presencia del yo soy, luego nuestro Cristo interno, está la personalidad, y en la personalidad está la llama violeta. Entonces, prácticamente eso simboliza el templo de Jerusalén. Entonces, el día de hoy, pues, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues nos pueden dejar un mensaje en nuestras redes sociales. Y pues por el día de hoy pues ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. La verdad pues desde que ha sido bien interesante desarrollar todo este curso de la Biblia. Ha sido bastante edificante para mí, espero que para ustedes también, porque me ha ayudado a comprender ciertos aspectos importantes de la conciencia, ciertos aspectos no solo de cómo desarrollar nuestra espiritualidad, sino que también comprender cómo está compuesta, cómo es nuestro mundo interior. O sea, no solo llevarnos a un estado de conciencia, sino comprender ese estado de conciencia también. Entonces, nuevamente les agradezco su atención. Mi nombre es Eddie y les deseo que pasen feliz noche. Muchas gracias.